Voy a comenzar diciendo que Joyri es egresada de la Escuela Nacional de Artes Visuales ahora, de Bellas Artes antes, y también de la Escuela de Diseño de Artes de Chabón de la Romana, y de Parsons, The New School of Design en Nueva York. Ha participado en varias residencias artísticas, incluyendo la prestigiosa Skowhegan School of Painting and Sculpture, que está en Maine, en Estados Unidos, lo cual ya de por sí, junto a su otra formación, es una presentación en público muy importante. Cuando decían de Joyri, ay, ya hizo Skowhegan, y todo el mundo muy emocionado con lo de Skowhegan. Igualmente ha participado en Montpellier, Francia, en residencias. Es una artista que, aunque joven, y ella sí es joven, no como su compañera de diálogos, aunque muy joven, tiene no solo una trayectoria importante, sino también una avalancha de reconocimientos recientes que creo que son también a tener en cuenta. Joyri fue galardonada con uno de los premios del premio de la imagen joven, de la imagen y el video joven, en el Centro de la Imagen de Santo Domingo. Posterior a esto, fue galardonada con el Gran Premio de la Bienal Nacional de Artes Visuales del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, y más recientemente, y lo que la trae aquí, es uno de los 3 premios igualitarios de la 25ª edición del concurso de arte Eduardo León Jiménez con la obra Simonet, en donde estamos sentados. Buenos días, Joyri. Buenos días, Sara. ¿No se oye, Joyri? Micrófono. Ah, ya. Ok. Buenos días, Sara y todo el mundo. No te imagines que ellos no están. Sara y los demás integrantes del diálogo. Una de las cosas interesantes de comenzar haciendo el currículum de Joyri, es que ella no tiene que necesariamente hablar de su formación académica, pero sí nos intriga a todos los que estamos aquí, creo, es quién es Joyri Minaya. ¿En qué sentido? ¿Quién eres como artista? ¿Quién eres como persona? ¿Cómo yo me defino a mí misma? No sé, yo soy una joven curiosa de este mundo. ¿Cuándo Joyri Minaya decidió ser artista? Bueno, así decisivamente, yo creo que, bueno, en Bellas Artes tú puedes entrar cuando tú tienes 14 años, me parece. Ellos tenían un programa de preparatoria y tú haces un curso y de repente tú estás dentro del programa de ellos. Y el programa de ellos todos los días, en la tarde, o sea, es como otra escuela, son muchas horas. Yo creo que en el momento que yo pasé preparatoria, mi mamá me dijo, ¿realmente tú vas a venir para acá todos los días? Porque era un hobby al principio, era 2 veces a la semana. Y yo creo que ese momento fue bastante decisivo. Cuando decidiste entrar en Bellas Artes, sí, permanentemente. Cuando me comprometí a realmente ir todos los días a estas cosas después de la clase del colegio. Ese fue el momento en que tú decidiste que ibas a ser artista, muy interesante. Y me contabas que desafiabas las calles sin acera de nuestro país para visitar después de las clases también el Museo Bellas Artes. Sí, estábamos hablando cuando veníamos esta mañana por la Kennedy, que la Kennedy no tiene aceras. Y que ser un peatón en este país es un poco difícil en algunos momentos. Y surgió el tema del Museo Bellas Artes. Y sí, ¿eso influyó en tu formación, la visita a exposiciones y a lugares? Sí, definitivamente, aunque yo siento que tal vez hay un pequeño hueco ahí en cuanto al incentivo de ir a más exhibiciones, por lo menos cuando yo estaba en Bellas Artes, no sé cómo es ahora. Como antes no había como excursiones de la escuela a exhibiciones, pero se comentaba mucho, hay tal exhibición en tal sitio y uno iba.
Y sí, claro, ver arte, ver exhibiciones tanto en el Museo de Arte Moderno de artistas que traían como de las artistas locales y en el Museo de Bellas Artes, esa parte histórica definitivamente influencia mucho mi práctica. Y hablando de influencias en tu práctica y conociendo que tu trabajo está muy vinculado al performance y a otras formas de arte que no necesariamente son las más tradicionales, ¿quién dirías tú que como artista ha sido, desde esos momentos o posterior a esto, quién te ha influenciado o a qué artista tú admiras? ¿O cómo puedes percibir si tuvieras que decir, mis raíces como artista vienen de por aquí? ¿A quién No sé cómo responder eso. Es que ahí tú citas a Ana Mendieta. Sí. Pero Ana Mendieta es algo más reciente, porque Ana Mendieta yo la descubrí conocí su obra estando en Estados Unidos, yo tengo 3 años allá, entonces eso vino más por la educación en Estados Unidos, yo no la conocía aquí. Pero definitivamente su obra me influencia mucho actualmente, pero así como desde hace mucho, es que las influencias como que varían por momentos y ahora mismo yo puedo decir influencia a Robert Gover porque fue una exhibición hace 2 o 3 semanas, pero es como lo que tengo más fresco en mi mente. Pero así como... Un artista que admires, que hayas admirado y hayas dicho desde cualquier momento, tú digas, caramba. Y también como eso de la admiración y de la influencia va variando, como yo no creo que a mí me interese ya con la misma intensidad artistas que me interesaban en un principio. Entonces, nosotros, para facilitarte un poco eso, y me puedas desmentir, si no, creo que lo hablamos una vez hace años, yo sentía que en tu trabajo había un respeto y como una especie de reconocimiento al papel de Raquel Payamonsky sí. en el arte dominicano. Sí, definitivamente. Yo creo que haber tenido contacto con su obra me influenció bastante. Bueno, mira, ahí hay uno. Y así, Belkis Ramírez también, de los artistas de aquí, me ha influenciado mucho. De hecho, todos los integrantes de Quinta Pata. Dios los cría. Sí. Y esas influencias sobrepasan obviamente lo formal. Sí, o sea, dice como lo formal en la obra de ellos. De ellos, sí. Sí. Es más como lo formal, sí, porque como la estética siempre es algo que seduce al observador, pero también los discursos de ellos y la forma de pensar y ese pensamiento crítico también me ha influenciado mucho, sí. Nosotros pensamos que una manera también un poco de mostrar a ustedes que tan gentilmente se han movilizado para acá un sábado por la mañana, esta trayectoria corta pero intensa de Yoirin era también reproducir brevemente las piezas por las que ella fue galardonada antes y así un poco meternos en su cabeza. Podemos comenzar a proyectar número 2, estufa, y número 4. Manuel, por favor, que estos fueron los 2 videos galardonados en el Premio Joven de la Imagen, Fotografía y Video del Centro de la Imagen de Santo Domingo.
es el sonido, un pito. Sí, El pito del Estas dos piezas fueron galardonadas en, como dije, en el concurso de arte joven de fotografía y video del Centro del IMAI. Comentábamos que toda esta serie proviene de una conversación con tu abuela. Sí. Cuéntanos un poco acerca de dónde salen esas piezas y cómo funcionan, porque es un conjunto, tengo entendido. Son 4 piezas de una serie. La primera es un nido, y esa pieza vino de una conversación que yo tuve con mi abuela, de una entrevista que yo le hice. Yo estaba preguntando cómo era la vida en el campo. Mi abuela es de Barahona, de un campo de Barahona, y me interesaba entender cómo era la vida en el campo para una mujer en esa época. Y ella como que no me estaba entendiendo bien qué yo quería decir con lo de para una mujer, y como hablando más, decía como, bueno, tú sentías que había alguna limitación, tú podías salir, y me estaba hablando como de que no podía tener novio, que no podía salir, que la vida de sus hermanos varones era muy diferente, como ellos tenían una vida mucho más externa, más pública, y ella estaba más en la casa, como las ideas tradicionales del patriarcado en casi cualquier sociedad. Y luego también él estaba preguntando sobre su matrimonio con el papá de mi mamá, que murió cuando ella tenía como 7 o 10 años. Y mi mamá tiene varias medias hermanas, y porque su papá tenía otra mujer. Entonces yo le pregunté a mi abuela como que cómo era eso, y porque mi abuela eventualmente lo dejó y se divorció y se fue a vivir sola con 4 hijos. Pero eso fue después de un buen tiempo. Yo le pregunté como ¿por qué usted no lo dejó antes? Y ella me dijo algo como de que bueno, él siempre nunca faltaba comida en la casa, él tenía un carro, no llevaba, no sacaba a pasear, era muy bueno, no sé qué. Y yo pensé como esta idea del hombre como proveedor en la sociedad dominicana. Entonces el primer video es bueno, si lo podemos poner, yo tengo un excerpt ahí del nido, sí, que es de esa misma serie. Yo estaba pensando en esta idea del hombre como proveedor y el rol de la mujer como algo muy pasivo, que recibe, y cómo jugar con esa idea. Entonces, está corriendo. Ahí está un poco, ok. Entonces, como en ese momento yo estaba, y creo que todavía pienso mucho en los símbolos y la carga de significado que un símbolo puede tener, y como la idea del nido y la maternidad y el nido como el hogar y la domesticidad y criar los muchachos dentro de la casa y eso, y ponerlo como en los genitales del hombre, tratando de hacer ese vínculo que en esta sociedad no es tan presente. El hombre es más de la calle. Entonces también la idea del hombre como proveedor era algo en lo que estaba jugando aquí, pero la idea de que yo recibo nada más fue algo que yo quise voltear un poco, porque yo soy el agente
o bueno, la mujer de este video es el agente activo y el hombre es el agente pasivo. Entonces sigue siendo la idea del hombre como proveedor de algo, pero yo sé que lo saco. Entonces, bueno, ese video tiene que ver con esa conversación de mi abuela. Y luego eso de vino en estufa y en trenza y en de flores. Y en de flores. Entonces, esta serie, obviamente, y aunque parte de una conversación con tu abuela, obviamente aborda temas que te interesan todavía, sí, como el feminismo, por ejemplo. Sí. ¿Tú eres feminista? Yo no sé, yo creo que sí. Ok. ¿Y cómo abordas el tema de la mujer en tu obra y por qué te usas tú? ¿Por qué me uso yo? Yo creo que en ese momento era porque yo no tenía ningún otro recurso. O sea, era como, bueno, yo necesito una mujer y yo soy la mujer más cercana que yo tengo. Y además había cosas como que yo no le podía pedir a gente, como si, bueno, quítate la blusa y ponte, o sea, no sé. Era más fácil y más... tenía más acceso a mi propio cuerpo. Entonces también el hombre ahí es mi pareja, entonces también era como, tenía acceso a ese cuerpo y lo podía poner a hacer cualquier cosa casi. Y bueno, eso es porque me uso yo. Y creo que también yo me he dado cuenta de cosas que significa mi cuerpo, o como mi cuerpo es percibido, o como mi cuerpo es leído por otras personas. Y me interesa desglosar ese tipo de cosas porque tienen que ver con mi experiencia propia. ¿Y por qué la mujer como centro? Yo creo que me empezó a interesar eso por las limitaciones que yo percibía de ser mujer en una sociedad como la. Y porque tienes un entorno familiar. Y porque tengo un entorno familiar donde la mujer es muy presente. En mi familia, yo me crié con la familia de mi mamá, porque mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía como 7 o 10, bueno, no sé, 10 o 12 años. ¿También qué? ¿Por lo de tu abuela? No, sí, tu abuela se sí, no, y también hay como algo generacional de mujeres en mi familia que son muy feministas de una forma rara, porque son muy independientes y son como no soportan muchas cosas, pero también se han victimizado mucho también. Y tienen como estábamos hablando de esta cosa de flagelación doméstica, de yo he sufrido tanto y que yo me he sacrificado tanto para criar a estos muchachos, que es válido y está ahí, pero es un discurso muy repetido, es muy que llega al punto de ser, que me perdonen, un chin tedioso. Pero hablábamos de heroísmo flagelante. Sí, es como, sí, como esta idea de la mujer como superarse y yo puedo hacer las cosas sola y yo puedo seguir adelante sola, pero siempre tiene como esta pequeña victimización, bueno, pequeña, subversiva victimización, a veces no tan subversiva, de hacerte saber que se han sacrificado mucho. ¿Y eso de alguna manera está presente en tu obra? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo en qué elementos tú crees que está presente? Yo creo que más marcado en Satisfecha, que supongo que lo conté. La vamos a poner ahora. ¿Comienzo a hablar de eso o la vemos? Sí, vamos a ver un corto de Satisfecha, un extracto, gracias, que fue la pieza ganadora del Gran Premio en la Bienal Nacional de Artes Visuales. Y hacemos solamente ese extracto porque dura más y por una cuestión también de asumimos que como está en la colección del Museo de Arte Moderno va a volver a ser mostrada y la podremos ver. Esto no tiene sonido, o sea que puedes ir hablando de Satisfecha mientras la ves. Sí, no tiene sonido, pero no es tan presente. Bueno. Bueno, Satisfecha también tiene mucho que ver con esa idea del ambiente, o sea, de las mujeres que abundan en el ambiente donde yo me crié, de mi familia, de la familia de mi mamá, que tiene como, o que yo siento como esa, ¿cómo se llama?
resignación añeja y generacional y de que ellas pertenecen o que tienen un rol que cumplir, y aunque puede ser incómodo a veces, ellas siguen haciendo su rol hasta terminar. Entonces, la pieza consiste en, para que le hagas el performance, son una pieza, yo estaba trabajando en ese momento con piezas cosidas a mano y con esta forma amorfa, y fue como una continuación de usar esa pieza. Entonces la idea es que esta cosa amorfa y extraña, yo la estoy entrando en café y azúcar y después me la meto en la boca y lo tengo todo en un plato, y el performance termina cuando se acaban las piezas que están en el plato, y resulta incómodo. Precisamente ahora que hablábamos de ese heroísmo flagelante, que también podría ser perfectamente el martirologio, ahí es que yo creo que también está presente ese comportamiento femenino de tu familia en la obra. Sí. Ahí es que yo entiendo. También hay un proceso de tú pones a tu cuerpo pasar por ciertos procesos que son difíciles, y eso es lo que eso se ve, ese proceso se ve. ¿Tú entiendes que puede ser así? Sí, yo creo que eso es flagelante completamente, pero al mismo tiempo es como autodecisivo, o sea, yo lo decido y yo tengo control sobre eso. Entonces ese elemento me interesa mucho porque no es como una victimización, como yo la pobrecita, como bueno, yo decidí pasar por esto y yo lo voy a hacer y lo voy a terminar. ¿Hasta qué punto tú tienes control de tus procesos? Porque ella está hablando, o sea, ella tomó la decisión de entrar esos elementos en su boca y de también mostrar ese estado. Tomó la decisión de pintar este mural por 2 meses. Pero ¿hasta qué punto tú tienes control de tus obras? Hay imprevistos, hay cosas que aparecen, hay referencias que aparecen. Sí, claro. ¿Cómo qué, por ejemplo? Yo siento que yo tengo control sobre ellas, pero después ellas se van como guiando solas, básicamente. o van surgiendo cosas del momento. Todo esto tiene mucho que ver también con el momento en el que yo estoy en mi vida. Como la serie de Vinólogo, yo me acababa de mudar con mi pareja, y eso es algo muy súper bueno en esta sociedad, que tú te mudes con tu pareja antes de casarte. Y estaba pasando por diálogos con mi familia en cuanto a eso. Entonces, tal vez por eso está bastante presente en esa serie. Entonces, lo de Satisfecha vino después o durante el desarrollo de esa serie. Y también yo estaba pensando en mi relación con mi familia y en cómo afectaba tu relación sí, con tu pareja. Exacto. Tú hablas de construcciones sociales y que tú te gusta reflexionar en todas las construcciones sociales, y estamos viendo que estas construcciones sociales pueden ser desde el matrimonio y de cosas. Pero también hablas desde la cercanía, o sea, aparte del matrimonio y las relaciones de pareja, ¿a qué otras construcciones sociales te refieres? Bueno, en Siboney, por ejemplo, tiene que ver con mi experiencia viviendo afuera y también aquí, pero de cosas que yo me percaté viviendo fuera, más que estando aquí. Yo hice un año de intercambio de AFS cuando tenía 17 años, en Bélgica. ¿Qué ciudad? En Hohenzollern, un pueblito que está cerca de Hassen. Y como la experiencia de ser visto como un ser curioso, extraño, y al mismo tiempo como exótico y tal vez atractivo de una forma que yo no era aquí, me hizo como aware. Te hizo consciente de... Se acaba de desmontar de un avión. Sí. me hizo consciente de que yo era percibida de otra forma. Como yo nunca estaba pensando en cómo yo era percibida hasta vivir fuera. Y cuando viví fuera, la forma en que tú eres percibida cambia totalmente.
Entonces yo creo que desde ese momento me empezó a interesar, aunque yo no estaba muy consciente de eso en ese momento, pero ahora mirando hacia atrás, creo que fue el momento, uno de los momentos que me hizo consciente de eso. Y luego, viviendo en Nueva York, es más complicada la cosa porque hay como tanta diversidad que sí, tú no eres totalmente extraño, pero también hay particularidades como, ay, yo no entiendo tu acento, de dónde tú eres, como que la gente trata de encontrar un origen o te ve como que tú no perteneces ahí, como de dónde tú eres, como bueno, ¿cómo tú sabes que yo no soy de aquí? O sea, hay mucha diversidad. Y entonces, bueno, esas son las construcciones sociales que informan esta pieza hasta cierto punto, pero también la idea de cómo nosotros mismos como para mí la lógica o la secuencia es un extranjero viene y te ve y trata de hacer sentido sobre ti y luego tú internalizas ese sentido que otra persona te está diciendo de cómo tú debes ser. Esa ha sido la lógica hasta ahora. De esta pieza. Y de esta pieza. De este tipo de construcciones, porque estas son diferentes a las cosas más domésticas, aunque se relacionan, pero no en el mismo contexto. Y ya esto está informado como de otros elementos. Pero con Simonet, que vamos a hablar ahora, antes de hablar en detalle, porque yo creo que hay cosas, elementos, procesos que nosotros, por estar cerca de Yoiri, por estar aquí, conocemos, pero que es importante dialogarlos, porque nos enriquecieron mucho a los que trabajamos con ella, pero también al propio trabajo. Manuel, pon un poquito del audio, por favor. Pero bueno, ya lo puedes quitar, porque eso fue una intervención contemporánea. Esa pieza, si me puedes quitar toda la música, bueno, gracias. ¿Me quita la música? Manuel, la música. Gracias. Decía que la puso antes es Eduardo Brito cantando Simonet, para tener una reflexión amorosa, afectiva y cercana, como todos los referentes de Yoiri, a la pieza Simonet. ¿Cómo piensas en Simonet desde el principio? Porque es que pudiera entenderse que la elección del estampado y ciertas cosas son fortuitas. Yo creo que esto es una pieza con mucho método y con muchos protocolos de pensamiento que creo que es importante que lo hablemos. ¿Cómo comienza Simonet? Comienza en Parsons. Hay un centro de reciclaje donde los estudiantes ponen cosas que no van a usar y tú puedes entrar y coger cualquier cosa que te encuentres que te pueda hacer útil. Entonces yo iba mucho ahí y me encontré con este pedazo enorme de tela, con este patrón. Y a mí me gustan mucho, también estamos hablando de moda, los patrones tropicales. Y yo estaba pensando en Nueva York, después de esta experiencia de entender que yo soy vista de una manera particular, ¿por qué a mí me gustan los patrones tropicales? Y como en esta relación de me gustan, pero yo entiendo que es una simplificación de un sinnúmero de culturas alrededor del mundo y y que se ven como algo exótico, se representan como algo exótico, como esas hojas no son de ese color, no tienen esa vistosidad, no están arregladas tan prolijamente en la naturaleza. Entonces esa forma de síntesis de un elemento se refleja también en cómo cierta cultura no ven a nosotros. Sí, porque es un reduccionismo. Sí. Entonces, en ese momento yo no estaba al tanto de todas estas cosas, pero yo cogí el patrón, me lo llevo a mi casa, lo colgué en mi estudio, después fui a escoger, duró 2 meses colgado en mi estudio, o sea, me tiré unos autorretratos. Sí. Estaba presente ahí, pero no era algo que yo
que tenía como esa forma que él tiene ahora. Pero yo sé que me interesaba mucho por algo y yo no entendía tal vez en el momento que lo tomé por qué me interesaba. Luego la canción Simoné por Connie Francis, yo la vi por primera vez en la película 2046 de, ¿cómo se llama? De algún cineasta de Hong Kong. Dilo. Wong Kar-wai. Y la escena en la que está, es una película asiática que ya para mí es como exótico para mí. Y la forma en que la parte donde sale por primera vez, o en la parte que se repite, porque se repite bastante en la película, siempre son como con esta mujer y es bastante como sensual las escenas donde está. Y la canción acompaña esa visual perfectamente. Entonces es el contexto en el que yo encuentro la canción Simoné. Y luego, investigando sobre la canción, me di cuenta que la cantaba Connie Francis y que Connie Francis tiene un reguero de álbumes en diferentes idiomas. Y, ¿Como por ejemplo? Ay, yo no me lo sé, Portugués, pero ¿verdad? sí, en portugués, en alemán, cantando canciones que típicas de esos países, no sé si son típicas, pero canciones tradicionales. Y tiene uno en español, como Connie Francis en español, creo que se llama Connie Francis en cada idioma. Y después yo, investigando más, me di cuenta que era una tendencia como muy abundante en los cantantes de cierta época de Estados Unidos, de como los 40, 50, 60. Nat King Cole tiene un par de álbumes en varios idiomas. Y también había un interés en Cuba y en los boleros, etc. Y eso también tenía que ver para mí con la idea de cómo tú accesas a otra cultura y cuál es tu interés en otra cultura y el elemento de lo poco conocido o de lo exótico en tu relación con otra cultura. Entonces, Se juntaron los pedazos. se juntaron los pedazos, pero al principio yo quería hacer, bueno, en Escogigan yo puse a un reguero de hombres en una habitación con green screen, como uno por uno, y en la canción le ponía una cámara y decía, baila para la cámara, a el ritmo de esta canción. Ellos no hablaban, había algunos que hablaban español, pero la mayoría no. Y a mí me interesaba el elemento de imaginación, como que ellos se imaginaban que le estaba cantando a esta mujer, porque la canción en sí es muy sensual también. Y yo tengo todas esas grabaciones que son bastante graciosas, algunas como muy contundentes. Y al principio yo tenía todo este reguero de ideas mezcladas. También yo quise, el asunto de la pantalla verde era porque yo quería como ponerle este patrón, separarlo, lo tengo separado en Photoshop como cada florecita, y ponerlo en layers, en After Effects, y ponerlo como pasando delante, detrás de esta figura, pero eso nunca sucedió. Pero sucedió algo más otra cosa, interesante. sí. Entonces, como esas son cosas en las que yo fui experimentando, cómo yo iba a poner estas ideas en forma ¿Y este es un visual. proceso de cuánto tiempo estamos hablando? Hace como 1 año y medio. Y desde que tú compraste la tela. Desde que me la encontré, sí. Sí. No, espérate, yo miraba el proceso hace 1 año. No, y yo encontré eso. Bueno, hace unos cuantos Sí, años. hace como 2 años, 1 año y medio, sí. Hay una cosa interesante también acerca de Simoné. Esta canción, como tú bien lo explicas en tus textos, es escrita por Ernesto Lecuona, el cubano Ernesto Lecuona en 1929. Pero hay algo interesantísimo que tú acabas de decir que tiene mucho que ver con la percepción. Y es como una canción de amor patrio se convierte en una canción de amor sensual. Ajá. O sea, porque fíjate que tú dices, bueno, entonces en los momentos sensuales está pasando, ponen esa música. ¿En qué momento tú crees que se da esa transición? ¿Tú crees que es la propia incomprensión la que lleva a esa transición? Puede la melodía. Puede ser la letra. La letra también es bastante, si tú no sabes lo que es un Simoné puede ser. Yo no sabía lo que era un Simoné, yo me imaginaba como este hombre bornido, así de que Simoné, yo te quiero. Y no estaba pensando que era un lugar. No. Ok, no. Luego investigando yo me di cuenta que era un lugar y que era un grupo de indígenas de Cuba y toda esa información. Entonces mi propia imaginación sobre la canción influenciada por la forma que me fue presentada. Claro. Y también la versión de Connie Francis
particularmente sensual, flirting. Sí. Que hubiera sido muy diferente que la canción se hubiera llamado Maguana, porque en ese caso tú sabes que es un casicaco. Sí, sí, sí. Claro. Okay. Finalmente, las preguntas, porque después te quiero hacer algunas otras preguntas, pero eso va junto con las de ustedes. Hay una cuestión a la que hablábamos, te decía, tú tienes control de todas tus obras. Te hacía esa pregunta porque precisamente en esta se incorpora una pieza de la colección del Centro León. ¿Tú puedes hablarnos por qué se incorpora esa pieza? De hecho, esa pieza me la señalaste tú. Por supuesto. No era eso lo que quería, pero bueno. No, pero estaba pensando en cómo yo me topé con esa pieza. Sara me la enseñó. Sí. Veníamos subiendo la escalera y tú me dices, a propósito de eso, mira esa pieza. Y todos los días yo venía subiendo la escalera y veía esa pieza, todos los días. La que está de Bella La que Zanetti. está de Bella Zanetti cuando uno baja por esta escalera. Y yo pensando en todas estas cosas, pensé, míralo ahí, otra vez la simplificación de esta figura mulata como danzante, y el son, y voluptuosa, y sensual, y todas esas cosas están ahí, pero a mí lo que me molesta de esa simplificación es que está totalmente obviado la intelectualidad de este ser. Este ser se vuelve como algo puramente Decorativo. carnal, decorativo. Como el patrón. Sí. Entonces, ¿qué piensa esa mujer? O cómo esa mujer se representaría a ella misma. Porque también está representada también está representada por el imaginario de un hombre. Y en este caso de un hombre español que vino a la isla y se quedó aquí. No, Sí. entonces, acriollado. Una acriollada. Sí, entonces como la pieza tenía como todos estos elementos en los que yo estaba interesada, y como la idea de grabarlo y tener esa imagen con las imágenes producidas por mí y tener ese paralelo fue algo que me interesó mucho. Bueno, Y también el poema de Manuel del Cabral, otra capa más de significado. de significado y de síntesis de este cuerpo caribeño, femenino, porque el poema y varios poemas de Manuel del Cabral son igual, comparando la sensualidad de la mulata y la mujer caribeña con el son y todas estas cosas que son que sí están ahí, pero que son superficiales Sí. a quién es esta persona que tú me estás describiendo. Y que también están ahí para la vista de quién. Para ilustrar. O para complacer a quién. Para complacer Las expectativas. la expectativa de quién. Hablando de complacer expectativas, yo tengo un programa de televisión que me gusta mucho. Detesto a su presentador, pero el programa es muy bueno. Es From the Actors Studio. En From the Actors Studio termina siempre con el cuestionario adaptado de Proust, pero el cuestionario real de Bernard Pivot, el periodista francés. Y voy a terminar mi serie de preguntas con el cuestionario de Bernard Pivot, que tú no lo sabías. ¿Cuál es tu palabra favorita? Uy, capote. ¿Cuál? Capote, quiere decir roto en holandés. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? No sé. No tengo algo así como tan presente que yo deteste, así como que no puedo esa palabra. Sobaco, algo así. Sobaco. De hecho, esa me gusta, me parece graciosa. Sobaco. No, la palabra así de nosotros me gusta bastante. ¿Qué es lo que más te causa placer? El agua.